bienvenidas, bienvenidos a Hashtag. Hoy vamos a hablar de la grieta, esta palabra, este concepto en buena medida mediático que atraviesa las discusiones argentinas, de la cual hablamos todos, políticos, periodistas, y que, bueno, parece ser el origen de todos los problemas y los males políticos que atraviesan a nuestra sociedad. Nosotros proponemos detenernos en esta palabra, intentar explicarla, intentar explicar sus orígenes, a quiénes beneficia, qué tipo de escenario político plantea y por qué no sugerir también algunas hipótesis acerca de las posibilidades de cerrar la grieta o la imposibilidad de cerrarla. ¿La grieta fue un negocio? El gobierno kirchnerista trata de decir que ellos no lo provocaron. Sí lo provocaron. Varios que están a favor, otros en contra. Ambos lados de la grieta están tranquilos. Estaban discutiendo sobre política y terminó de la peor manera. La grieta en la Argentina. Si yo estoy en el lado de la grieta, me informo con ciertos periodistas y con ciertos diarios. La grieta es una palabra fundamentalmente mediática que luego se proyecta hacia la sociedad en general y es una palabra que nace a partir de algunas políticas que el kirchnerismo lleva adelante y que afectan intereses muy poderosos de la Argentina. En particular a partir de la llamada crisis del campo del año 2008, cuando a través de la famosa resolución 125 el kirchnerismo puso en discusión la distribución de las riquezas producidas por el campo en la Argentina. La grieta es justamente una palabra que viene a sugerir que el kirchnerismo dividía a los argentinos, que el kirchnerismo rompía una armonía preexistente a todas esas medidas y que en ese sentido crispaba los ánimos de la sociedad, producía división, producía tensiones. La grieta supone una imagen fija, tajante, donde no parece haber comunicación posible entre sus dos lados, y ese mismo carácter tajante de la imagen fue particularmente explotado desde la perspectiva mediática. De ese modo la discusión política se moralizó en la Argentina, ya no se trataba de proyectos políticos en pugna, sino de un lado la república, el consenso, la moderación, y del otro la pura pasión por el conflicto, que incluso no era ni aceptado en términos de proyecto político, sino como mero apetito de poder y corrupción. Se podría ensayar una reapropiación más interesante de la figura de la grieta, no tanto tomando esos límites fijos que establece, sino a partir de lo que sugiere como la existencia de una conflictividad constitutiva de la sociedad argentina, de una larga historia de conflictividad que hoy toma ese nombre de grieta. En ese sentido, el kirchnerismo no sería tanto el responsable de producir una grieta, sino más bien el responsable de hacerla visible. No es que seamos más inteligentes, es que tenemos voluntad política y coraje para enfrentar lo que haya que enfrentar. Sí, la grieta es también el nombre de una fractura social, histórica, que no es solamente de este momento. Cerrarla, en cierto sentido, es imposible. Pero lo que sí es posible es intentar invisibilizarla, intentar que desaparezca el horizonte de la política. Y eso es un poco lo que ha intentado el presente gobierno a través de la figura de unir a los argentinos como uno de sus grandes ejes de campaña y de confrontación con el proyecto político anterior. Lo que nosotros hemos experimentado en la Argentina en los años del kirchnerismo y en toda la región ha sido una gran experimentación política y democrática, y de lo que se trata es de retener esa experiencia, recuperarla, de ampliarla, de intentar profundizarla, de intentar mejorarla, porque allí donde aparentemente no hay conflicto, se trata en realidad de que uno solo de los lados del conflicto logra imponer sus intereses como consensos indiscutibles. Esta elección presidencial del mes de octubre sea quizás una elección muy importante en términos de reactualización de las grandes discusiones argentinas y en ese sentido en términos de actualización de la grieta, pero no solamente para elegir uno de los dos lados de la grieta, sino porque quien resulte electo también va a tener luego un trabajo específico con respecto a este problema de la grieta, que será o bien el de sostener esa conflictividad, el de seguir poniendo los problemas políticos argentinos sobre la mesa y las grandes discusiones que tenemos que tener, o bien intentar solapar, esconder la conflictividad y que solo uno de los lados se sobreponga con sus intereses.